Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar y glorificar el nombre de Dios. En esta mañana, pues, es una mañana hermosa y aunque ha llovido en estos días, para lo que ha llovido y para el mal tiempo que ha habido en todos estos días, ya esta es la segunda semana, yo creo, de mal tiempo. Yo creo que está bastante bueno el terreno y bastante bueno el día. Está maravilloso para nosotros. Y lo más importante es que para nosotros siempre está bueno y espiritualmente estamos en el mejor día, que es el domingo espiritual. En ese día espiritual siempre el sol está brillando. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Estaba viendo que el estacionamiento está un poquito malo también, y yo creo que va a haber que hacer algo con el estacionamiento, y es que va a haber que echarle brea para que estén más cómodos las personas y los automóviles no muevan el agua y la tierra, y así pues estén mucho más cómodos ustedes. Así es que esperamos que Dios nos ayude para poder también en alguna ocasión tener un buen estacionamiento como realmente ustedes lo merecen. Quiero buscar en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, es decir, la palabra de Dios comenzando en el verso 51 de 1 Corintios capítulo 15, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esta mañana nos llama la atención esta escritura, y ya que nos habla de la resurrección y transformación de los cuerpos de los creyentes, y nos habla de que los creyentes serán vestidos de inmortalidad, entonces nos conviene examinar sobre lo que dice y el tiempo señalado para ocurrir este evento. Nos dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, en esta mañana el tema será la trompeta final. Puede sentarse. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El apóstol San Pablo, conociendo
que vendría el tiempo de la resurrección de los santos que han partido y de la transformación de aquellos que estén vivos para ese tiempo de la resurrección. Entonces él, conociendo estas cosas por la revelación divina, ya que él fue un profeta mayor y ya que él fue el mensajero para la primera edad de la iglesia, él fue el hombre de Dios que vino con el mensaje de la palabra de Dios, con el mensaje de la segunda dispensación para traerlo a los gentiles. Él, conociendo claramente sobre este tema del cual estaba hablándoles aquí a los corintios, él les enseña que para la resurrección de los santos ocurrir, hay que esperar a la final trompeta que sea tocada. En aquellos tiempos había las personas que decían que ya la resurrección había sido hecha, y otros, aprovechándose de la situación, se pasaban de casa en casa, no trabajando, sino tratando de recostarse de aquellos que trabajaban, para así sacar provecho de ellos y ellos no trabajar. Pero Pablo, para corregir aquel mal que había en medio de la iglesia, fue estricto y dijo: el que no trabaje, que no coma. No es que si uno ve al necesitado en una necesidad no le vaya a ayudar, sino que más bien habían aquellos que no trabajaban porque eran vagos y se pasaban de casa en casa, y en esa forma, pues imagínense, si llegaban a la hora del almuerzo o de la comida, pues aprovechaban y estaban dando lata, como decimos comúnmente, un rato y hablando cosas que no eran las cosas correctas que debían de ser habladas. Y muchos también enseñaban cosas equivocadas, predicadores también enseñaban cosas equivocadas de que ya la resurrección había acontecido, cuando la resurrección de los santos de la segunda dispensación no podía haber acontecido porque estaba apenas comenzando la primera edad de la iglesia gentil. Los que habían resucitado eran los santos de la antigüedad, la novia hebrea de la antigüedad, la novia hebrea del Antiguo Testamento, sí, había resucitado cuando el Señor resucitó. Y ellos ya tenían sus cuerpos eternos, cuerpos para vivir por toda la eternidad, y ya ellos estaban en esa gloriosa dimensión eterna. Ellos entraron a la presencia de Dios, porque con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, con el derramamiento de la sangre de Jesús, el sacrificio de expiación había sido hecho perfecto, y aquellos santos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que habían efectuado el sacrificio pascual, sacrificando un cordero por sus pecados, ese cordero y esa sangre de animal solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Pero cuando murió el Cordero de Dios, Jesús, entonces el pecado fue quitado completamente, y ya entonces los santos del Antiguo Testamento podían entrar a la presencia de Dios
porque ya había sido quitado el pecado, había sido borrado. Por lo tanto, ellos pudieron entrar a la presencia de Dios. Luego comenzó la segunda dispensación, y en esa segunda dispensación encontramos que el apóstol Pablo fue el mensajero para los gentiles, trajo el mensaje del evangelio de la gracia, el evangelio de la segunda dispensación, para darlo a conocer a los gentiles, para establecer ese mensaje en medio de los gentiles y para que fuese practicado, para que fuese creído y para que fuese predicado por todas partes. Y encontramos que cuando el mensaje de una dispensación es establecido, encontramos que cualquier otra persona que predique en esa dispensación y predique otra cosa que no sea el mensaje correspondiente para esa dispensación es anatema, está bajo maldición. Por ejemplo, encontramos en la primera dispensación, encontramos que el mensajero de la primera dispensación fue Moisés. Encontramos que él fue el profeta mensajero dispensacional y le tocó traer el mensaje para aquella primera dispensación y le tocó establecerlo. Y cualquiera que predicase algo contrario a ese mensaje estaba bajo maldición. Por lo tanto, encontramos que tenía sentencia de muerte cualquiera que predicase algo contrario a ese mensaje. Y era señalado y reconocido como un falso profeta, como un blasfemo digno de muerte. Porque cualquier predicador, cualquier persona que se meta a una dispensación a predicar un mensaje contrario al que corresponde a esa dispensación, está bajo maldición. Y encontramos que el juicio de Dios caerá sobre él. Encontramos que hay juicios literales y hay juicios espirituales. Los juicios más terribles son los espirituales, porque tienen que ver con la parte espiritual del ser humano. Por lo tanto, cuando hay un cambio de dispensación, cualquier persona que vaya a predicar la palabra de Dios tiene que entender qué mensaje va a predicar y en qué dispensación se va a colocar para predicarlo. Porque cualquiera que predique un mensaje de otra dispensación en una dispensación nueva, y cualquiera que trate de hacerlo cumplir o de que lo obedezcan, está fuera de dispensación. Por eso podemos ver en la historia bíblica que cuando Jesús vino predicando la palabra, y también Juan, cuando vino Jesús predicando la palabra, él se colocó en la nueva dispensación. Él ya había pasado por la primera dispensación y había sido cumplido en Jesús las cosas de la primera dispensación. Había sido circuncidado al octavo día, había sido presentado al octavo día, y todas estas cosas que la primera dispensación exigían que fuese hecho. Pero encontramos que luego, cuando estuvo en su ministerio predicando, él allí se colocó en esa nueva dispensación proclamando un nuevo mensaje, y cuando se colocó en esa posición, aparentemente para muchas personas, aparentemente estaba predicando en contra de las cosas de la primera dispensación. Pero él no estaba en contra de la primera dispensación.
sino que él estaba predicando y actuando de acuerdo a como los profetas de la primera dispensación habían dicho que el Mesías actuaría cuando él viniese. Porque los mensajeros de una dispensación hablan de la próxima dispensación, de una dispensación hablan de la próxima dispensación que ha de venir, y hablan de el mensajero dispensacional que ha de aparecer para traer ese mensaje dispensacional, que será un mensaje nuevo en esta tierra, un mensaje que nunca antes ha sido proclamado, porque no había llegado el tiempo, pero cuando llegue el tiempo para el comienzo de esa nueva dispensación y aparece el mensajero de esa nueva dispensación, entonces viene con el mensaje para esa nueva dispensación, para establecer ese mensaje en la tierra y establecer esta nueva dispensación. Y así, entonces, Dios respalda esa nueva dispensación, ese nuevo mensaje y ese mensajero que trae ese mensaje. Encontramos que el mensajero para la primera dispensación fue Moisés, pero el de la segunda fue Jesús. Y encontramos que para la tercera dispensación está señalado que el mensajero será el ángel fuerte que desciende del cielo, cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Y él viene con ese mensaje porque dice que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Sabemos que la voz de Dios es oída como truenos. La voz de Dios es simbolizada por el trueno. Por lo tanto, entendemos entonces que esos 7 truenos son la voz de Dios, que es dada a conocer, que es hablada en esta tierra y que será oída por aquellos que hayan sido elegidos para entrar a esa nueva dispensación, a esa tercera dispensación, que no será la dispensación de la ley, ni tampoco será la dispensación de la gracia, sino que será la dispensación del reino. Y para esa dispensación del reino hay un mensajero señalado que vendrá con ese mensaje para establecer esa tercera dispensación. Él estará estableciendo el reino de Dios. Él estará estableciendo aquí en la tierra con su mensaje el reino de Dios. Por lo tanto, pasando a la historia y conociendo que cada dispensación tiene un mensajero dispensacional, y luego que ese mensajero dispensacional ha traído su mensaje, hay entonces ministros en esa dispensación ordenados por Dios para predicar, para proclamar y para enseñar este mensaje que ha sido traído. Encontramos que luego de Moisés haber traído el mensaje dispensacional de esa dispensación de la ley, entonces vinieron los hombres de Dios proclamando ese mensaje, y encontramos que Dios levantó profetas también para proclamar ese mensaje y para cuidar de que ese mensaje fuese vivido por el pueblo. Y encontramos que así también sucedió en la segunda dispensación, luego de Jesús haber venido
con ese mensaje de esa segunda dispensación, ese mensaje de gracia. Luego hubieron ministros en esos tiempos para predicar ese mensaje. Luego también encontramos que entraron las edades de la iglesia y hubieron 7 mensajeros, uno en cada edad, para proclamar el mensaje de la segunda dispensación y de esa manera ser sellados los escogidos que han estado viviendo durante la segunda dispensación a través de aproximadamente 2000 años. Encontramos todas estas cosas y encontramos que hubieron 2 grandes mensajeros, 2 grandes profetas en la segunda dispensación, los cuales hablaron de lo que sería después que la dispensación segunda se terminase. El apóstol Pablo, del cual leímos, dijo que sería tocada la trompeta final, o que a la final trompeta sería entonces la resurrección de los santos y la transformación de los escogidos que estén vivos. Y también el último mensajero y profeta de las edades de la iglesia, de la segunda dispensación, también habló acerca de esa trompeta final que sería tocada para luego poder venir la resurrección de los santos que han dormido y la transformación de los santos que queden vivos. Dijo en el mensaje titulado ¿Cómo puedo vencer?, en la página 6, párrafo o verso 22, dijo: pero ahora eso no dañará el rapto, ¿ve? No, ellos entonces vienen primero. Aquellos son privilegiados, los que se han ido. Los que se han ido son los que han dormido, los que han muerto en las edades pasadas. Ellos vienen primero. Vea, nosotros que estamos vivos y quedamos para la venida del Señor, no estorbaremos ni impediremos a aquellos que están dormidos. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces cuando nuestros ojos vean a nuestros amados, a los santos, cuando hayan resucitado, entonces cuando nuestros ojos vean a nuestros amados, entonces seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y con ellos seremos arrebatados juntos. Así vio y enseñó y profetizó el último mensajero de la segunda dispensación, que fue un profeta, el cual conocemos por el nombre de nuestro amado hermano Branham. Fue un profeta mayor, el cual vivió muy cerca de el sonido de la última trompeta. Encontramos que primeramente la trompeta final tiene que ser tocada. Cuando Dios habla, se oye una trompeta. Sabemos que no será una trompeta literal que algún músico vaya a tocar, sino que más bien una trompeta sonal es un mensaje ser predicado. Y cuando la gran trompeta, la trompeta final, que es la gran trompeta, suena, será el mensaje final.
que será proclamado sobre esta tierra. Será el último mensaje. Será el último mensaje de las 3 dispensaciones. El último mensaje es el mensaje de la tercera dispensación. Porque el mensaje de la primera dispensación, el primer mensaje fue el mensaje de la ley. El segundo mensaje fue el mensaje de la gracia, del evangelio de la gracia. Pero el último mensaje es el mensaje del evangelio del reino. Es el mensaje de la tercera dispensación. Es el último, porque después de ese no vienen más mensajes. Es el último, porque después de ese no vienen más mensajes. Ese será el mensaje eterno, porque la tercera dispensación es una dispensación eterna, es una dispensación perfecta, porque Dios se perfecciona en 3. La trompeta final. La trompeta final proclama el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino. Y yendo a los escritos de el precursor de la segunda venida del Señor, en el mensaje titulado Señores, ¿es este el tiempo? En la página 52, este mensaje fue predicado por el precursor de la segunda venida del Señor en el año 1962, el 30 de diciembre, y luego de haber sido predicado y haber sido grabado, ha sido escrito y ha sido traducido a algunos idiomas. Y escuchando lo que dice el precursor en la página 52, hablándonos del último mensaje que será predicado en esta tierra, hablándonos de este mensaje, él nos dice: dice, ahora entiendan, vamos a leerlo todo, dice, aquellas estrellas cayendo en su constelación en la eternidad, ese ángel viniendo y diciendo, como Juan fue enviado para terminar el Antiguo Testamento y manifestar la introducción de Cristo, tu mensaje terminará esos cabos sueltos e introducirá al Mesías justo antes de su venida. El mensaje de los días finales. Note, el ángel fuerte juró con un juramento que el tiempo no será más. Ahora no quiero retenerles mucho tiempo, solo piensen en esto un minuto ahora. Ahora entiendan, este ángel descendió del cielo. ¿Ven? Los otros 7 ángeles de las 7 edades eran mensajeros terrenales, pero este ángel, todo el mensaje está consumado. El 7º ángel termina la cosa completa. Este ángel no viene de la tierra. Él no es un hombre de la tierra como los mensajeros para las edades de la iglesia, que está consumado. Pero este ángel trae el próximo anuncio. El próximo anuncio, el próximo mensaje, lo trae ese ángel fuerte que desciende del cielo. Y un ángel significa un mensajero, y él desciende del cielo envuelto en esa columna de luz, una nube con un arco iris sobre su cabeza, y un arco iris es un pacto. Era Cristo con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y juró
que el tiempo no será más. Ahí ustedes pueden ver la venida de ese ángel fuerte. Ahí ustedes pueden ver que el próximo anuncio, que el próximo mensaje para ser proclamado, para ser predicado, lo trae ese ángel fuerte. Y ahí ustedes pueden ver lo que simboliza el arco iris sobre su cabeza. Simboliza, representa un pacto. Y encontrando también en el libro de los sellos, en la página 57 de la serie de mensajes que predicó el precursor de la segunda venida del Señor, nuestro amado hermano Branham, nos dice en la página 57 en español: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerde el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora ustedes pueden ver que el mensajero a Israel es el mismo que para la iglesia gentil cumple la segunda venida del Señor. En el que se cumple la segunda venida del Señor entre la iglesia gentil es el mismo mensajero para los hebreos. Y esa es la manera en que Cristo se revela a los hebreos. Se revela a los hebreos de la misma manera que se revela a su novia gentil, y a través del mismo instrumento. Ahora ustedes pueden ver que todo esto es muy importante conocerlo, porque muchas personas son las que han leído en las Escrituras que a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ver la venida del Señor, seremos transformados. Son muchos los que han leído estas Escrituras, pero al leer estas Escrituras y no entenderlas, es tener la letra de lo que Dios va a hacer. Pero cuando una persona llega al tiempo en que Dios está cumpliendo lo que Él ha prometido en su palabra, y esa persona puede ver que esto que está en la Escritura es lo que está siendo hecho por Dios, entonces esa persona tiene la letra de la palabra y también tiene la vida, el cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra. No es solamente saber que la trompeta final será tocada, sino que cuando se llega al tiempo de la trompeta de Dios, la trompeta final está sonando. Es el tiempo entonces para ver y reconocer y escuchar lo que esa trompeta está diciendo. Es tiempo para entonces recibir todo el beneficio que está prometido en la palabra, que ha de venir para aquellos que escucharán esa trompeta sonando en este tiempo final. Esa trompeta final que sonará será la trompeta del Evangelio del Reino,
que estará sonando en este tiempo final. Será la trompeta que dice la Escritura que sonará en este tiempo, porque escrito está, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a todos los escogidos desde un cabo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, conociendo estas cosas en este tiempo en que vivimos, es como único podemos recibir las bendiciones que Dios ha prometido darle a sus hijos en este tiempo en que estamos nosotros viviendo. ¿De qué valdría que la trompeta final sonase en este tiempo y que no hubiesen personas para oír el sonido de esa trompeta? Entonces no sería de beneficio para las personas que están vivas. Entonces el apóstol San Pablo no hubiera podido escribir en esa carta: y los que estemos vivos seremos transformados. Porque si no hubiese alguien para oír el sonido de esa trompeta final, el evangelio del reino, entonces no podría haber personas que fuesen transformadas en este tiempo. Entonces no habría esperanzas para ninguna persona ser transformada, sino que todas las personas tendrían que estar pensando que algún día tendrán que morir. Pero como el apóstol Pablo dijo, que los que quedasen hasta la venida del Señor no serían delanteros a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego nosotros seríamos transformados. Entonces, para nosotros hay la seguridad de que habrá un grupo de personas que han escuchado la trompeta final y que verán a los muertos en Cristo cuando resucitan, y que al verlos ellos también serán transformados. Y todo esto ocurre luego que la trompeta final ha dado su sonido, ha dado su mensaje. Mientras la trompeta esté sonando, algo hay para ser conocido. Cuando termine el sonido de esa trompeta, entonces la resurrección tiene que acontecer. Y luego la transformación de los santos que quedan vivos tiene que ocurrir. Por lo tanto, nuestra fe no está basada en lo que dijo un teólogo, o lo que dijo un político, o lo que dijo algún abogado, o lo que dijo alguna otra persona, sino que está basada nuestra fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho a través de sus santos profetas es lo que Dios hará. Profetas, es lo que Dios hará. Y lo que Dios ha dicho a través de sus santos profetas es lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos es lo que ocasionará que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Lo que Él prometió a alguna persona que no lo sea. Si alguien quiere recibir algún beneficio de lo que Dios prometió, tiene que creer lo que Dios prometió. Y así es en todas las promesas que Dios ha hecho. Y esta gran promesa que Dios ha hecho para este tiempo, nosotros, por fe, por revelación, la hemos recibido y la creemos. Y algún día
se materializará, será hecha una realidad para cada uno de los escogidos. No solamente veremos los santos que han de resucitar, sino que también nosotros seremos transformados y estaremos todos juntos, conforme a como ha sido prometido, conforme a como fue en aquella resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Por tal razón, entonces, nosotros no tenemos motivo para desanimarnos en esta vida, porque nosotros sabemos que tenemos una vida por delante, la cual es eterna. Nosotros sabemos que tenemos la promesa de parte de Dios, y los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Como Él ha dicho, así Él hará. Conforme a la ley de Dios, Él hará. Conforme a la ley de Dios, ocurrirá en este planeta Tierra. Por lo tanto, luego que los santos de las edades pasadas hayan resucitado, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Esta es una buena pregunta. Sabemos nosotros a través de la palabra de Dios que ellos han de ir a cierto lugar. ¿Y a dónde será? Todas las religiones del cristianismo, o todas las sectas religiosas del cristianismo, porque el cristianismo es una sola religión, son muchas sectas religiosas que han hecho muchas sectas religiosas, pero el cristianismo es una sola religión. Y encontramos que todas las sectas religiosas del cristianismo, cada una cree que cuando los santos resucitan, bueno, cada una de las sectas religiosas estará esperando ver a alguno de los santos. Pero ¿dónde van a ir los santos que han de resucitar, los cuales han partido en las edades pasadas? Ellos tienen que ir al lugar correspondiente establecido por la palabra de Dios. Encontramos que los santos no pueden ir a la edad luterana, porque la edad luterana ya pasó. Así es que no pueden ir los santos resucitados a la edad luterana. Y si hay luteranos todavía, ellos no han de tener el privilegio de recibir a los santos que han de resucitar, porque ya la edad luterana terminó. Y si terminó, pues ya eso es algo del pasado. Ni tampoco podrán ir a la edad wesleyana para estar con los de la edad wesleyana, porque ya la edad wesleyana con los escogidos de la edad wesleyana ya pasó. Y tampoco podrán ir a la edad pentecostal, la edad de la Odisea, porque ya terminó. Bueno, ¿y a dónde van a ir entonces? Tienen que ir obligatoriamente a la edad que se esté viviendo y a la dispensación existente en esta tierra en esos días de la resurrección. Tienen que ir a la dispensación en la cual ha sido prometido que ha de ocurrir la resurrección. Por lo tanto, viendo la hora en que estamos, la dispensación en que estamos viviendo, aunque la humanidad no se haya dado cuenta que estamos ya en la tercera dispensación, y que ya la segunda dispensación terminó, así como terminó la primera,
y el tiempo ya no es más, ni para la segunda dispensación, ni para la primera, porque el tiempo ha terminado y hemos entrado a una dispensación eterna, a la dispensación tercera, según el evangelio eterno, el evangelio del reino. Entonces, los que estén en la dispensación tercera y en la edad de la piedra angular, que es la única edad que tiene esa dispensación, esa dispensación es la dispensación de la piedra angular. Por lo tanto, a esa edad de la piedra angular y a esa dispensación de la piedra angular es que los santos han de venir, porque esa es la edad que trae a los santos que han partido con Cristo, porque esa es la edad de la trompeta final. Porque esa es la edad en que la trompeta final es tocada. Y los santos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Así es que la resurrección de los santos y la transformación de los santos que han partido y la transformación de los santos que están vivos no ocurrió a la primera trompeta, ni a la segunda trompeta, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima, sino a la trompeta final, a la trompeta del año del jubileo. Y cuando la trompeta del año del jubileo sonaba y da su mensaje del año del jubileo, el cual es proclamado, el cual habla de liberación, entonces, luego de eso, tiene que venir la resurrección de los santos que han partido y la transformación de nuestro cuerpo. No podrá ser aguantado ninguno de los santos que partieron en las edades pasadas, los escogidos. Vendrán acá y estarán con nosotros. Ellos han estado orando por este momento. Ellos han estado orando para regresar a la tierra. Por eso encontramos que a las oraciones de los santos les fue añadido incienso. Y encontramos que sus oraciones llegaron hasta la presencia de Dios. Y este es el tiempo señalado por Dios en que esa final trompeta, porque enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, enviará a sus ángeles con esa trompeta final para juntar a los escogidos, y encontramos que el apóstol Pablo dice: y a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y el apóstol Pablo decía: os digo un misterio. Así es que ese es uno de los misterios que Dios tenía ocultos y del cual muchos profetas de Dios hablaron y señalaron que sería ese misterio dado a conocer, abierto, cumplido en este tiempo en que nosotros vivimos.
¿Cuántas personas que han leído la Biblia, cuántas personas quizás han estado pensando que esa trompeta será una trompeta literal que algún ángel y alguna persona habría de estar tocando? Pero cuando entendemos lo que una trompeta significa y entendemos que hubieron 7 mensajeros, 7 ángeles que tocaron cada uno una trompeta en el tiempo en que vivió, cada mensajero tocó una trompeta en su edad, trayendo el mensaje de Dios, y una guerra espiritual se efectuó y los escogidos de ese tiempo fueron sellados y luego durmieron, porque no había llegado el tiempo para ser transformados. Los escogidos de este tiempo, del tiempo de la trompeta final, luego de haber terminado de oírla completa, no tendrán la necesidad de dormir a causa de que se estará en el tiempo de la resurrección. Por lo tanto, morir para volverse a levantar no es un negocio para los escogidos de este tiempo, sino que nos dice la Escritura que ellos, los que han dormido, resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Y nos dice el precursor de la segunda venida del Señor, cuando veamos a los santos que han resucitado, entonces nosotros seremos transformados. Teniendo tales promesas, entonces nosotros con alegría, con regocijo, caminamos hacia adelante, esperando ese momento en que ya la trompeta haya dado todo el mensaje, todo lo que tenga que ser hablado haya sido hablado, y entonces no quede otra cosa sino la resurrección de los santos y la transformación de nuestro tiempo. Por tanto, nosotros nos encontramos en este tiempo en una etapa muy gloriosa, muy buena, aunque también nos encontramos en una etapa y en una dispensación y en una edad en que tenemos que ser probados para ver si nos mantenemos en la palabra de Dios para esta tercera dispensación, para ver si nos mantenemos en la palabra de Dios para la edad de la piedra angular, para ver si nos mantenemos en la palabra de Dios traída conforme a Apocalipsis 10 del 1 al 6, para ver si nos mantenemos en el mensaje de la trompeta final. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ser probados. Y como tenemos que ser probados, entonces tiene que venir la tentación como vino allá en el huerto del Edén. Estamos actualmente colocados como estuvo colocada la pareja allá en el huerto del Edén. Esposo y esposa allá en el paraíso, en el huerto del Edén. Así están colocados en este tiempo, en ese nuevo Edén, en la edad de la piedra angular. Ahí están colocados los escogidos de este tiempo. Ahí está colocada la novia del Señor, la esposa del Señor. Y vendrán tentaciones para que sea echada a un lado la palabra, el mensaje de la trompeta final. Vendrán instrumentos
dando sonido incierto, tocando una trompeta que no es la trompeta final, para tratar de desviar el oído y el corazón de los escogidos de el mensaje de la trompeta final. Pero los escogidos de la tercera dispensación, de la edad de la piedra angular, tienen la promesa que fue hecha por Dios a través del precursor de la segunda venida. Él dijo: Eva, la primera novia, cayó. Y dijo: la segunda novia, la novia de Cristo, la cual nació el día de Pentecostés, hace aproximadamente 2000 años, cayó también en el concilio de Nicea. Pero han dicho: pero esta novia, esta tercera novia, no caerá. Está colocada en el huerto del Edén, en el huerto del Edén espiritual. Ahí está la palabra dada por Dios. Ahí está el árbol de la vida. Comer de ese fruto del árbol de la vida, comer de ese mensaje, es comer vida eterna. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, encontramos la posición, el lugar donde se encuentran los escogidos del Señor en este tiempo. Y esta novia es esposa del Señor, es una esposa fiel a la palabra, al mensaje de esa trompeta final. Es fiel a ese mensaje del Evangelio del Reino. Y no escuchará ninguna otra cosa. Y cualquiera que trate de tomar ese mensaje para decirle que no es de esa manera, ella no le creerá. Ni siquiera le interesará escucharle. Recordamos que allá en el huerto de Edén, la serpiente vino a Eva en la mañana y estuvo hablando con ella y tratando de seducirla, utilizando la palabra, pero torciéndosela de tal manera que Eva cayese en la trampa del diablo. La serpiente vino a Eva con la palabra de Dios que Dios le había dado para ella guardar, pero le vino a ella con esa palabra torciéndosela, porque Dios ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Ve buscándole conversación para que Eva le diese oído, para que Eva se sentase y entonces oyese lo que él tenía que decir. Sabemos que la serpiente era un hombre, pero que no tenía alma, tenía cuerpo y tenía espíritu, pero no tenía alma. Y sabemos que hablaba, que razonaba y que era el más astuto de todos los animales del campo. Así es que vino tomando esa palabra para ese tiempo, pero torciéndosela para tratar de engañarla, y Eva, por ponerse a escucharlo, entonces Eva se confundió. Al Eva confundirse con lo que la serpiente decía, entonces vio y creyó que era como la serpiente le explicó, y no como Dios le había dicho a Adán. Así es que ni siquiera Eva debió de haber puesto atención a lo que la serpiente le estaba diciendo, porque en la serpiente estaba
el diablo, que es un espíritu, estaba en ella y estaba inspirando a esa serpiente. Bueno, sabemos que fue un grave pecado el que fue cometido allí, el cual causó todos los problemas que tienen los seres humanos sobre la tierra. Ahora encontramos que nuevamente hay una novia, una esposa, hablando en términos espirituales, colocada en el huerto del reino espiritual. Y ahí está su novio, su esposo. Y ahí la palabra de él la tiene. Ahí encontramos que tiene el mensaje de la final trompeta. Encontramos que tiene el mensaje del Evangelio del Reino. Tiene el mensaje de la tercera dispensación. Y encontramos que de la actitud asumida por esa virgen, por esa esposa, ahí colocada en el huerto de Edén, de su actitud, de su comportamiento frente a ese mensaje, a esa palabra, de eso depende el futuro. De eso depende todo lo que ha de venir en el futuro. Por ejemplo, de la actitud de Eva allí frente a aquella tentación por la cual pasó y que cayó, de eso dependía el futuro de los seres humanos que habrían de vivir sobre la tierra, bajo aquel tiempo y bajo aquel pacto. Luego encontramos más adelante que al ella caer, entonces toda la raza humana cayó bajo maldición, y las personas antes no se enfermaban antes de la caída, pero después vino la enfermedad. Después vinieron un sinnúmero de problemas a la raza humana, los cuales problemas fueron traídos por el que conquistó a Eva. Porque el que la conquistó entonces tuvo el derecho, aunque lo hizo de una manera astuta y de una manera sucia, pero entonces tuvo el derecho para entonces tener el dominio sobre los seres humanos que viviesen sobre la tierra. Encontramos que esa es la causa por la cual los gobiernos terrenales son controlados por aquel que engañó a Eva. Por eso cuando vino a donde Jesús en aquella ocasión, en aquella tentación de aquellos 40 días, en una de las tentaciones, él vino a donde Jesús y le dijo: mira, todos los reinos de esta tierra, todos ellos son míos, y a quien yo quiero, lo doy. Si postrado me adorares, yo los daré a ti. Yo te los doy a ti, si tú me adoras. Bueno, fíjense ahí. Jesús hubiera aceptado la proposición del diablo, no hubiera tenido que ir a la cruz del Calvario y morir, sino que se hubiera hecho de todos los reinos de esta tierra y en la condición que estaban, todos ellos los hubiera obtenido. Y sin ir a la cruz, entonces hubiera obtenido ¿qué? Hubiera obtenido toda esa humanidad del pasado, del presente y del futuro, pero hubiera obtenido ¿qué? Gentes para su reino o para ese reino sin ser redimidas. Entonces el reino que él controlaría sería un reino pecador y de pecadores.
Y el diablo sería la persona que sería adorada en ese reino. Por lo tanto, el instrumento del diablo entonces sería Jesús. Pero Jesús, conociendo, Jesús sabiendo lo que significaba todo eso, él no aceptó ese plan, porque ya él conocía y sabía cuáles eran los planes de Dios, y él aceptó el plan de Dios y no el plan del diablo. Jesús fue tentado, pero salió victorioso. Y cuando salió victorioso, comenzó a trabajar en el plan de Dios. Si hubiera perdido en aquella ocasión y hubiera cedido en aquella tentación, entonces cuando salió de aquel ayuno de 40 días, hubiera salido a servirle a quién? Al diablo. Hubiera salido entonces a trabajar en la obra del diablo y hubiera entonces sido reconocido, pero no en la obra de Dios sino en la obra del diablo, que tenía controlado la parte política y la parte religiosa también de aquel tiempo. Pero cuando fue rechazada por Jesús esa proposición, después se dio muchos problemas. Cuando salió a trabajar en la obra de Dios, en el reino de Dios y en el plan de Dios, entonces se dio muchos problemas con los reinos del diablo. Con los reinos políticos, religiosos, sociales y económicos del diablo, se dio en problemas. Tuvo lucha, pero Jesús no le tenía temor, no le tenía miedo, ni al diablo, ni a sus sistemas. Y a los que trabajaban en los sistemas del diablo, que se lo oponían a Jesús en su ministerio, y que trataban de decir que el ministerio que él tenía era del diablo, cuando los que más bien estaban siendo inspirados para rechazar la palabra eran ellos, y estaban siendo inspirados por el diablo. Jesús le dijo: generación de víboras. Jesús les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir. Por lo tanto, ven ustedes cómo se paró Jesús en aquel tiempo, cómo actuó Jesús. Tuvo luchas, tuvo muchos problemas, pero se mantuvo en el plan de Dios para aquel momento, para aquel tiempo, para cómo se paró Jesús en aquel tiempo, cómo actuó Jesús. Tuvo luchas, tuvo muchos problemas, pero se mantuvo en el plan de Dios para aquel momento, para aquel tiempo, para aquella nueva dispensación. Y eso nos enseña a nosotros a colocarnos también en la dispensación y en el mensaje de la dispensación que nos ha tocado a nosotros vivir. Permanecer fieles a esa palabra, olvidarnos de toda proposición que el diablo nos haga, sabiendo que nuestro reino no es de esta tierra. Nuestro reino no es un reino político como los reinos políticos terrenales que hoy en día vemos. Y nosotros sabemos que todo lo que Dios nos ha prometido lo cumplirá en nosotros. Todo lo que Él ha prometido para aquellos que queden vivos para ver su venida, Él lo cumplirá. Y nosotros recibiremos el beneficio. Estamos nosotros viviendo en un tiempo muy grande y muy glorioso. Mi recomendación siempre es: quédese con la palabra. La palabra de Dios para la hora
para la dispensación en que vivimos. Y conociendo entonces la dispensación en que vivimos, entonces sabemos la palabra que corresponde a esta dispensación. Por lo tanto, quédese con ella y no le preste oído nunca a ninguna otra voz que no sea la voz de la trompeta final. Así es que es algo grande, algo maravilloso para nosotros vivir en este tiempo, saber que seremos probados, hemos estado siendo probados, han pasado diferentes etapas en donde hemos sido tentados a dejar la palabra, el mensaje de la trompeta final. Hemos sido tentados en diferentes ocasiones, pero hemos salido victoriosos y esperamos siempre salir victoriosos en toda tentación por la cual tengamos que pasar. Para asegurar siempre la victoria, siempre lo que hacemos es darle oído a la palabra de Dios correspondiente para el día en que vivimos y no hacerle caso a cualquiera que se levante con algo contrario a esa palabra, con algo para combatir la palabra o mensaje de la edad o dispensación en que estamos viviendo. Así es que tenemos algo para escuchar y tenemos tiempo para escuchar, pero queremos escuchar lo que el Espíritu dice en este tiempo. Lo que no diga el Espíritu de Dios para ese tiempo, no nos interesa perder el tiempo escuchando. Es que no tenemos tiempo para escuchar otra cosa, sino lo que el Espíritu de Dios dice en este tiempo, lo que la trompeta final dice en este tiempo, porque esa es la voz de Dios, esa es la voz de Dios hablando consecutivamente, ese es los 7 truenos tronando consecutivamente. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo en el tiempo de la trompeta final. Y estando nosotros viviendo en el tiempo de la trompeta final, y sabiendo que la trompeta final está sonando, sabemos que no hay que ser un músico literal para sonar los trompetas. Y sabemos que la Escritura dice: ¿quién es el que suena esa trompeta? El Apocalipsis 10 dice que es el ángel fuerte, que es el mensajero de Israel, y que es ¿quién? Es Cristo en su segunda venida, viniendo por su novia gentil. Y el apóstol Pablo nos dijo: el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podemos ver que ahí nosotros estamos viviendo en ese tiempo de la venida del Señor, estamos viviendo en ese tiempo en que esas 3 etapas tienen que ser efectuadas
para poder la resurrección ocurrir y la transformación de nuestros tiempos. ¿Dónde fue que apareció Moisés y Elías? En la cima de la montaña. Moisés y Elías representan a los santos resucitados y a los santos raptados. Así es que ahí están representados los santos que han de resucitar y están representados también los santos que han de ser trasladados sin ver muerte. Así es que podemos verla ahí en la cima de la montaña, en la edad de adopción, porque allí lo que fue efectuado fue la adopción, mostrando que la edad de adopción sería al final de los tiempos, en donde se cumpliría la segunda venida del Señor, se cumpliría la venida de los reinos de Dios en poder y gloria. Recuerden que el reino de Dios no es un reino literal acá de la tierra, sino que es un reino espiritual. El reino de Dios entre nosotros está. Así es que podemos ver esas cosas, ver lo que significa todo esto para nosotros, y sabiendo estas cosas, sabemos que la resurrección de los santos está muy cerca. Es en este nuestro día, en este nuestro día domingo espiritual, en este nuestro día de jubileo, en este nuestro día, en esta nuestra edad y en esta nuestra dispensación tercera, es la resurrección y la transformación. Resurrección de los santos, y ellos serán transformados, resucitarán con unos cuerpos glorificados, y nosotros seremos transformados, porque estamos viviendo nosotros el día de resurrección, el día espiritual de resurrección, que es el domingo espiritual. Por eso entonces la trompeta final es sonada en ese día final, en ese día domingo. Y domingo representa ¿qué? Eternidad, representa un día eterno. Por eso entonces las demás trompetas que fueron sonadas en las demás edades fueron para esas edades, pero la que se suena o la que se toca el domingo espiritual es la trompeta del año del jubileo, es la trompeta final que declara o proclama la liberación, proclama que el año del jubileo, donde todo regresa a su condición original, todo regresando a su condición original. Así es que le damos gracias a Dios por vivir en este tiempo de la trompeta final. Y no solamente eso, sino de por revelación haber conocido y haber estado oyendo la trompeta final. Y mientras siga sonando, la seguiremos escuchando. Si hubiera sonido incierto, ¿cómo nos apercibiríamos estar en la batalla? Para esta batalla espiritual. Pero dando sonido cierto, entonces estamos bien apercibidos. Todo depende de quién sea el que suene la trompeta. En el tiempo de cada mensajero, cualquiera otro que tratase de tocar esa trompeta daba una música, un sonido incierto que no era el de esa edad. Pero cuando la tomaba el mensajero de esa edad, daba el sonido cierto para esa edad, el sonido correcto. Así también ha sido en las diferentes dispensaciones. Y el sonido de la trompeta final es un sonido cierto. Por eso estamos apercibidos.
Que Dios nos bendiga en esta mañana, en este día, es tempranísimo. Que Dios nos ayude en todo lo que nos falta por oír de parte de Dios. Que nos ayude para oírlo y ser reverentes a lo que Dios tenga para nosotros. Y Dios nos haga sordos a toda cosa que el enemigo quiera hacernos oír. Porque no tenemos oídos para oír cosas que el diablo quiera que nosotros escuchemos, porque nuestros oídos han sido ungidos por Dios para oír la voz, el mensaje de la trompeta final. Oiga entonces siempre lo que Dios tenga para este tiempo. Que Dios nos ayude a ser fieles en todo, a ser fieles en esta edad eterna, en esta dispensación eterna. Y que Dios nos ayude a cada uno para que el mensaje que hemos estado escuchando se refleje en nuestras vidas, en el aspecto espiritual y también en el aspecto natural, en el aspecto humano, para que cuando les